Buenas tardes a todos, gracias por haber asistido. Antes de nada, muchísimas gracias a la Comisión de Festejos de la Octava de Cristo por haber pensado en mí, por haberme invitado y bueno, pues espero que demos una charla muy agradable y bueno, como le comentaba a algunos de vuestros compañeros, no me gusta repetirme las charlas. Entonces, bueno, pues lo que voy a comentar aquí es inédito, no lo he hablado antes en Retro Málaga, en Retro Pixel, no lo comentaba antes en la otra Retro Sevilla donde también estuvimos hablando, así que, bueno, la cosa es cómo enfocar un producto que ya, bueno, la gente más o menos tiene una idea de qué es y cómo va y tal. Y se me ha ocurrido que bueno, que desde el lanzamiento, incluso antes de que tuviésemos fotos del cacharrito, en cuanto empezamos a decir que esto iba a tener el formato de una Raspberry, por la sencilla razón de que nosotros en la asociación pues no sabemos manejar el plástico, no tenemos ni idea de cómo va a hacer carcasas 3D y somos unos hartavagos. En ese sentido dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que...? Porque la gente quiere cajitas, la gente no le gusta el circuitito pelado y mondado, quiere cajitas. Y eso los que soléis hacer periféricos para MSX, Astra y tal y cual, siempre seguro que os piden o tiene que hacer con la cajita, aunque sea con impresión 3D. Bueno, pues nosotros no sabemos hacer cajitas, ¿qué vamos a hacer? Así que Antonio, un poco el padre del proyecto, tuvo la idea de imitar el formato de forma de la Raspberry, pues para que tanto en las dimensiones como los conectores, al menos los principales, pudiesen caber en una carcasa de Raspberry y utilizarla de esa manera, bueno, pues para evitarnos el tener que hacer nosotros las carcasas y bueno, y así tener contenta a la gente que quería carcasa con su aparatito. Entonces, es por eso tiene esa forma y claro, eso lo que ha venido a pie es decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Una Raspberry? ¿Esto emula? No. Y tenemos ahí una campaña de educación y esta charla forma parte de esa campaña de educación para concienciar a la gente de que lo que hemos hecho aquí no es una emulación. Y de ahí que el cartel tenga esa emulación bien tachada ahí. Y voy a intentar esta tarde convenceros de por qué esto no es una emulación. ¿Vale? El ZX1, en sus inicios, e incluso hoy día, se pensó como un clon barato para el Spectrum. Y entonces su nombre y su función principal es la de ser un core de Spectrum, la de ser una reimplementación. Ya no me atrevo a decir clon, porque después creo que veremos la sutil o no sutil diferencia entre un clon y una reimplementación. Entonces creo que lo más correcto decir es que esto es un Spectrum reimplementado, reimaginado, rediseñado con componentes modernos. Entonces, bueno, ahí están un poco las especificaciones. De aquí, bueno, las especificaciones, la parte de la izquierda, en fin, lo que es el aparato en sí, sin entrar en lo que es el Spectrum, bueno, pues es un poco más ergotécnica que otra cosa. En cuanto a qué tipo de Spectrum tenemos aquí, bueno, pues un Spectrum, digamos, supervitaminado. Hace o es todo lo que es un Spectrum, pero además integra dentro algunos periféricos que habitualmente tendrías que haber comprado por tu cuenta o haber incluso hecho por tu cuenta, porque algunos, como pudiera ser por ejemplo TurboSound, bueno, pues ya ha empezado gente a hacer plaquitas de TurboSound para pinchar a un 128, pero antes no había. Entonces, bueno, pues tenías, o lo había hecho gente, pero en plan casero para el Pentagón y tal, y entonces pues no había. Hay cosas que son completamente nuevas, como el modo redactaniano, que hemos puesto por aquí un poco así en plan para los amigos. Interrupciones raster, esto los usuarios de Commodore 64 saben muy bien qué son. El poder decirle tú a la CPU, o el poder elegir tú en qué línea de pantalla quieres que se dispare la interrupción, y eso te pilla un montón de efectos de demo muy chulos, que son las raster lines y ese tipo de cosas, o las split screen para cambiar de modo de pantalla en medio de una pantalla, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues eso también está implementado. Es una característica que le tomé prestada al Sun Coupé y la he implementado también en el core de Spectrum. ¿De acuerdo? Más cosas que iré contando en la demo que tendremos después. La función de la que he hablado somos estos que estamos aquí. En concreto, somos casi todos de España, excepto un americano del cual no conocemos ni la cara. Es más,
No conocemos, no conocemos ni siquiera su nombre real. Sospechamos que se llama Watara-chan. Y que tiene pinta de ser asiático. Pero en realidad solamente conocemos que se llama Superfo en los foros. Ya está. Nunca le hemos visto la cara, no ha venido a España. De hecho, también os puedo decir que no le conozco la cara ni lo he visto en persona a Samuel, que es otro de los miembros del grupo. Pero esto es muy curioso porque es un proyecto que llevamos pues como 2-3 años y realmente yo a quien primero conocí en persona fue a Antonio, que es el que vive más cerca mía en Málaga. Yo por aquel entonces vivía en Sevilla, ahora vivo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y más tarde, mucho más tarde, conocí a Jordi de Barcelona, que es la persona encargada de toda la imagen corporativa, por decirlo de alguna manera. No somos una corporación, por tanto, pero para que vosotros me entendáis, bueno, pues todo lo que es grafismo, el responsable de las pegatinas, página web, junto con Samuel, y todo lo que es el diseño, pues lo ha hecho él. Y todos los que habéis conseguido o comprado un ZX1 por crowdfunding, bueno, pues el packaging, por ejemplo, la caja de cartón, la cartulina con el agradecimiento, todo lo ha hecho él en colaboración con Samuel, que estuvieron durante todo el mes de agosto. Se fue Samuel vive en Zaragoza, entonces de Zaragoza a Barcelona pues le pillaba un poquito más cerca y estuvo, creo que un fin de semana largo, un fin de semana 3 o 4 días, los dos empaquetando ZX1, probándolos y formando ahí una pila de cajitas de cartón con todo ZX1, colocando su número de serie, apuntándolos, etcétera, etcétera, para que se supiese a quién va cada uno. ¿De acuerdo? Ya te digo, yo conozco personalmente a Antonio, a Jordi, que lo conocí después, a Samuel aún no lo conozco, espero conocerlo en la próxima Retro Sevilla, aún no hemos coincidido y no sé si alguna vez llegaremos a conocer a Superfo, si es que es una persona, que igual es un robot, yo qué sé, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego también hay un montón de gente, además de, digamos, de los que tienen aquí su nombre, pero hay más gente que ha colaborado de una forma u otra. Está José Bacalza, que colaboró desde el primer momento haciendo cores para máquinas recreativas y carcasas, que él sí maneja el plástico, entonces sí nos hizo una carcasa chulísima de color blanco. Jorge Mejías Cazorla, que también ha hecho un crowdfunding paralelo para proveer de carcasas personalizadas, ya que nosotros no podemos hacerlas, bueno, pues él las hace, ha montado su crowdfunding, le ha ido muy bien y creo que está a punto de surtirlas. Decía al principio, y este va a ser un poco el leitmotiv de la charla, que esto no es emulación. ¿Por qué defiendo que no es emulación? Por lo siguiente. Vamos a ver, voy a dar una pequeña introducción a lo que es lo que tiene dentro un microordenador, ¿vale? ¿Qué es lo que hay dentro? O sea, cuando abrimos un cacharro de esto vemos un montón de chips, tal, pero algunas veces es difícil identificar qué es cada cosa. Entonces vamos a ver un poquito cómo va eso aquí y vais a ver cómo realmente eso mismo está dentro del ZX1. Entonces, para ver que eso es así, tengo que guiaros por un pequeño viaje en la evolución de la tecnología que se ha utilizado para implementar microordenadores desde 1980 hasta, no voy a decir nuestros días, porque la evolución de los micros de 8 bits se paró alrededor del año 91-92, ¿de acuerdo? Cuando ya la gente se pasó a Amiga, se pasó a PC, se pasó a Atari ST, etcétera, o a Macintosh, y entonces ya los 8 bits murieron allá por el año 1991-1992 aproximadamente. Entonces, durante esa década de los 80, el diseño, la tecnología empleada en el diseño y fabricación de microordenadores de 8 bits fue avanzando casi sin darnos cuenta. Algunos usuarios de determinado tipo de arquitectura, como MSX, lo notaron muchísimo. Otros usuarios, como pudiera ser Commodore, como 64, o Spectrum o Astra, lo notaron un poquito menos. Pero ahí está esa evolución y lo que quiero demostrar es que esa evolución sigue un patrón de integración de elementos en la placa de circuito impreso y que nosotros con ZX1 no hemos hecho ni más ni menos que continuar ese patrón en su evolución lógica, teniendo en cuenta el salto tecnológico que ha habido desde 1992 hasta 2014, que fue cuando empezamos nosotros. Aunque la tecnología que ha hecho posible esto existe desde mucho antes, concretamente desde 1990.
Lo que pasa es que no ha estado disponible al gran público hasta aproximadamente el comienzo del siglo XXI, año 2000. ¿De acuerdo? Y no ha estado lo suficientemente barato como para poder hacer un aparatito a un precio que no tengas que gastarte 2 pagas extra. No, eso no ha sido así hasta aproximadamente hasta hace unos 4 o 5 años. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué patrón es ese? ¿De qué estoy hablando? La arquitectura básica de un microordenador se puede simplificar mucho en ese dibujo que tenemos ahí. Es decir, por mucha cantidad de cables y de chips que tenga un micro cuando lo abres por dentro, ¿de acuerdo? Y me estoy acordando ahora de un New Brain que me han enseñado y que por lo visto eso es un infierno el intentar abrirlo. Bueno, pues por muy complejo que parezca, todos tienen una arquitectura muy parecida a esta, por no decir igual. Todos tienen un procesador, que además suele ser el elemento central de la máquina. Ese procesador tiene una memoria ROM, que es de la cual lee sistema operativo, el Kickstart, el BASIC o lo que sea, y una memoria RAM, que es la que define lo bueno que es el micro, 64K, 128K, etcétera, etcétera, 512K. Y fuera de eso, pues tienes algún tipo de chip de vídeo que hace que tu máquina sea más o menos potente, y luego el resto de periféricos que pueden ser unidad de cinta o algún tipo de interfaz para la cinta, los más pudientes o las máquinas más pudientes, algún tipo de unidad de disco, algún tipo de sonido, de algo que haga sonido, algunas máquinas ni siquiera tienen eso, etcétera. En el caso del vídeo, pues te puedes encontrar con que el chip de vídeo lea directamente de RAM y comparte esa RAM con la CPU, que es el caso, por ejemplo, de Spectrum, de Amstrad, o de Commodore, o de Dragon, o bien, como en el caso de MSX, que haya una RAM de vídeo y haya una RAM de sistema, y entonces solamente el chip de vídeo maneja la RAM de vídeo, entonces, bueno, pues tiene otra forma de funcionar. En definitiva, la idea es que todas las máquinas que vamos a ver, incluyendo el ZX1, siguen esta arquitectura de alguna forma. En algunas máquinas es muy fácil de distinguir qué es cada cosa dentro de este bloque, y en otras máquinas es un poquito más complicado. Vamos a empezar con una máquina que no es demasiado usual, que sería... ¿Perdón? Ah, vale. Bueno, va a ser un poquito complicado porque pasa para atrás, pasa para adelante. En fin. Empiezo con una máquina que no es de las más comunes que hay, el Jupiter Ace, y empiezo por esta porque al ser un diseño casi artesanal, hecho por una empresa pequeñita que no tenía los recursos o los contactos, o el dinero fundamentalmente para hacerlo de otra manera, hizo un ordenador utilizando lo que se llama tecnología de chips discretos. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que hay un montón de chips. Y resulta que no hay ningún circuito, no hay ningún chip que esté especialmente diseñado para cierta cosa. Entonces, en este, por ejemplo, se ve muy fácil qué es la CPU y qué es la memoria, que es lo que yo he marcado ahí en azul. ¿De acuerdo? El chip grande es la CPU, el Z80A. Los dos chips estos que están a continuación a la derecha sería memoria ROM, y los que están un poquito más a la derecha es memoria RAM. Estupendo. ¿Y qué es el resto? Lo que está en rojo, el resto es vídeo, periféricos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de ordenadores es muy sencillo y es muy agradecido por los aficionados a la electrónica porque te enseña todo el funcionamiento interno. No hay nada escondido, no hay componentes extraños. Está todo, digamos, a la luz del día. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo. Este es el ordenador que comenzó una saga, en concreto la saga de los ordenadores Sinclair, el ZX80. ZX80 es anterior al Jupiter Ace y por tanto se hizo, digamos, el equipo de Sinclair Research lo hizo partiendo de las mismas limitaciones de dinero
y de conocimiento tecnológico que tenían los de Cantab cuando hicieron el Jupyter Array. Es decir, estamos ante un ordenador en el que todo está a la vista, no hay ningún chip especial, no hay nada extraño, sino que se hace también con lógica discreta. Entonces, en este caso, la CPU, la memoria ROM y la memoria RAM están perfectamente visibles y perfectamente identificables. Y todo lo demás, el resto de chips, son el circuito de vídeo. Lo que pasó con el ZX80 es que tuvo mucho éxito, o al menos el suficiente éxito como para que Sinclair se planteara el hacer una versión un poquito más remozada de este ZX80, pero claro, este equipo y el anterior, aun siendo muy simples, tienen un problema. Tienen muchos chips. En ingeniería hay una cosa que es la fiabilidad, la tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? O el estudio de tolerancia a fallos y fiabilidad de un dispositivo electrónico, que viene a decir poco más o menos que cuantos más elementos tenga un sistema, más fácil es que se estropee, que es una cosa más de sentido común. ¿De acuerdo? Es decir, cada uno de estos chips tiene lo que se llama un tiempo medio antes del primer fallo, un parámetro que se llama MTBF. Cuantos más chips haya, más probabilidades hay de que uno de ellos se estropee antes que los demás. Y si se estropea, aunque sea uno de estos chips, el aparato deja de funcionar. Entonces, muchos chips significa menos fiabilidad del sistema. Pero no solamente eso. Muchos chips significa que la fabricación de esto es más cara, porque hay que colocar más elementos en la placa, por tanto hay más posibilidad de error en el posicionamiento y que te cargues un chip o que te cargues una placa entera. Muchos puntos de soldadura. El chip tiene 16, 14, 16, 20 o 40 puntos de soldadura que deben funcionar todos. Si una soldadura está mal hecha, el equipo no funciona. ¿De acuerdo? Así que aquí, en este diseño y en el anterior, hay muchos posibles puntos de fallo, lo que hace que el sistema deje de funcionar de un momento a otro o incluso salga de fábrica sin funcionar. Entonces, ¿de qué manera se puede reducir este tipo de cosas, reducir este tipo de fallos? Bueno, pues la única forma es intentar reducir el número de elementos que hay aquí. Pero para reducir los elementos que hay aquí, es decir, para poder intentar poner todo esto dentro de menos chips, necesitas una tecnología que en aquel momento o bien no existía, sí que existía, pero era carísima. Con el éxito del ZX80, Sinclair se atrevió a usar los servicios de una empresa, Ferranti, ubicada también en Inglaterra, y que había desarrollado un tipo de circuito que permitía, un tipo de chip que permitía la personalización por parte del cliente, sin que el cliente tuviese que gastarse mucho dinero en hacer el chip. Hacer un chip, como veremos después, cuesta muchísimo dinero, del orden de millones de dólares. Entonces, ¿cómo conseguir lo que yo quiero, reducir el número de chips, sin tener que invertir un montón de pasta y quedarme con una mano y mano atrás si la cosa no sale bien? Bueno, pues Ferranti desarrolló, como digo, un tipo de circuito que se llama ULA. ULA es la sigla en inglés de matriz lógica no comprometida, y aquí lo de no comprometida significa que es un chip que está parcialmente hecho, parcialmente construido, pero al que le falta, digamos, el paso final, que es donde se interconectan las diferentes partes del chip dentro del propio chip. Una fase que se llama fase de metalización, en donde unas micropistas que se graban encima del chip son las que cierran los circuitos que hay dentro del chip y que están, antes de eso, que están, bueno, pues cada uno aislados. Con esa ULA... Ah, gracias. Este de aquí, no el otro. Vale. Con esa ULA, aquí, con esta ULA, todos esos chips que habíamos visto antes se reducen en uno. Entonces, de hecho, tenemos pues que ahora el procesador sigue siendo el que es, la memoria ROM sigue siendo la que es, la memoria RAM, en este caso, en lugar de ser 2 chips, es 1, pero bueno, esto tampoco es nada de otro mundo. Ya había por aquel entonces chips que tenían más capacidad, y el resto de la circuitería, esos quizás 14, 15 chips,
con un montón de patas para soldar y un montón de posibles fallos, se sustituyen por esto otro, una ULA, que contiene dentro el equivalente a todos esos chips que hemos visto antes. Si abriésemos una ULA, ya se ha abierto, pues, y abriésemos por otra parte todos esos chips que hemos visto en las placas anteriores, no veríamos nada similar uno en otro. Es decir, no es que yo haya cogido físicamente esos chips anteriores y los haya metido aquí dentro desencapsulado, no. Aquí dentro hay un circuito que tecnológicamente es diferente al de esos otros circuitos que sustituimos, pero cuya función interna es idéntica. Y además, en el caso del CC81, incorporaba más prestaciones. El CC81, a su vez, sirvió como plataforma de salida, todavía no, como plataforma de salida para el archiconocido Spectrum. Tanto es así que Sinclair, desde el primer momento, lanzó el Spectrum ya con una ULA. Es decir, no se planteó el hacer una versión como el ZX80 con componentes discretos y después hacer una versión con ULA. Ya tenían la experiencia del ZX81, tenían el dinero suficiente, la confianza suficiente en la tecnología para hacerlo y lo hicieron directamente con ULA. De todas maneras, el diseñador Richard Wasser, para poder hacer un prototipo, tenía que hacerlo con chips discretos. ¿De acuerdo? Y así fue como lo hizo. Primero hizo lo que después sería la ULA, la hizo en una placa aparte con chips discretos, y una vez que eso sabía que funcionaba, pues entonces diseñó la ULA o diseñó la matriz de interconexión que debía ir dentro de la ULA para que hiciese lo mismo que esos chips. No tenemos ninguna foto, o no se ha encontrado ninguna foto de ese prototipo de Spectrum con esa ULA en plan chip de Regreso al Futuro que se pone encima del coche, sabía que me refiero. De la tercera parte no tenemos nada de eso ahí. Sí que hay, por ejemplo, los usuarios de Astram sí que han podido ver fotos del Gate Array, cuando el Gate Array era una placa de circuito impreso con un montón de chips y que después eso se convertiría al Gate Array, ¿vale? Que es el equivalente a la ULA, pero en el Astram. Bueno, pues digo, no tenemos fotos, pero sí podemos hacer otra cosa, y es un poco hacer las cosas a la inversa. Vale. Muchísimos años más tarde del Spectrum, se consiguió recrear el funcionamiento de la ULA con chips discretos. Es decir, aunque no se tenía la documentación o el circuito que hizo Al Wasser, pero Chris Smith sí fue capaz de replicar el funcionamiento de la ULA usando chips discretos. Y entonces aparecieron clones, esto sí se puede considerar un clon, aparecieron clones como el Arlequín, en donde, al igual que con las máquinas anteriores, X80 y Jupiter Ace, podemos distinguir procesador, memoria ROM y memoria RAM, que sería esta y esta otra. Y el resto, lo que está en rojo, todo esto de aquí que estaría en rojo, serían los chips discretos, los chips que forman parte del circuito de acuerdo. Si hubiese habido alguna vez un Spectrum, un prototipo de Spectrum hecho por Al Wasser, se podría parecer bastante a esto. ¿Perdón? El lanyard está pasando en el micro. Lo quito un poco. Estupendo, gracias. Decía, si hubiese habido un prototipo de Spectrum en el 82, podría haber tenido esa pinta, ¿vale? Para que me entendáis lo que quiero decir. Por supuesto, no es esto lo que conocemos. Lo que conocemos es que todo esto que está en rojo se ha sustituido, ahora sí, por un único chip que es el que conocemos como ULA. ¿De acuerdo? Donde el Z80 sigue siendo la ROM sigue siendo esta, y la RAM, pues es todo esto que está aquí. Oiga, ¿y por qué no hicieron la RAM como en el Arlequín, solamente 2 chips? No, pues porque en aquella época la RAM era muy cara. Y entonces, lo que hoy en día es una RAM de 32K, o un par de ROM de 32K, que es lo que lleva el Arlequín, era muchísimo más caro que 16 chips con por aquí, 32K por aquí, que son los 48K. Entonces, podéis imaginaros que el verdadero prototipo de Spectrum probablemente hubiese sido mucho más grande que esta placa, porque a la gran cantidad de chips que hemos visto en la transparencia anterior, habría que sumar estos 16 chips de RAM, ¿de acuerdo? Y por supuesto ROM y CPU, que eso sí que tienen el mismo factor de forma. La cosa no acaba aquí, es decir, Sinclair hizo el Spectrum, consiguió meter todos esos chips aquí dentro,
Para poder manejar en sus modelos anteriores, 380 y 381, había utilizado memoria estática. Es un tipo de memoria RAM que es muy fácil de manejar por parte de un procesador. En el Spectrum, que tiene mucha más memoria, comparado con esos modelos, 48K, la memoria estática era carísima, o bien no había de esas capacidades. Así que había que utilizar memoria dinámica. La memoria dinámica es un poquito más complicada de utilizar y por tanto se necesita un poquito de lógica adicional, unos cuantos chips adicionales, que son los únicos que están aparte o que siguen siendo chips discretos y que no aparecen encasclados dentro de la ULA. No pasa nada, en diseños posteriores esos 6 chips desaparecieron para aparecer en su lugar dentro de este otro chip más grande, que es el que conocemos como el PFC 1306 o ZXT 14.000 no sé cuántos, que integra de alguna forma esos 6 chips anteriores. Bueno, se empieza a ver aquí un patrón, ¿verdad? Si cojo el Arlequín o incluso el Spectrum y lo comparo, el Spectrum primero que hemos visto, lo comparo con este, estamos viendo que la cuenta de chips cada vez va siendo menor. Hoy día hay gente que no se fía, los chips de memoria dinámica tienen muchos problemas, sobre todo estos de aquí, necesitan 3 tensiones y es fuente de muchos problemas en el Spectrum, y hay usuarios que han diseñado sus propios modulitos donde usando memoria RAM estática, que ahora es muy barata, pues y plumazo se quitan estos 8 chips y los sustituyen por uno solo, o bien estos otros chips y los sustituyen por uno solo, con lo cual hoy día es muy fácil hacer un Spectrum usando componentes de la época como la ULA 180 y componentes modernos de memoria en muy poquitos chips, casi tan poquitos como el ZX81 original, que solamente tenía 4 chips, ¿vale? Pero esta tendencia que estamos viendo en Sinclair no fue la única que lo ha hecho. El Astron GPC también empezó siendo un diseño con bastantes chips discretos, excluyendo el Gate Array, que como en el caso de la ULA era un diseño propio de Amstrad. ¿De acuerdo? En diseños posteriores redujeron un poquitín el número de chips y entonces hay algunos modelos de Astron que le llaman modelos cost down, modelos baratos, en donde los 2 chips anteriores los han sustituido por este otro chip completamente personalizado. Hay casos mucho más bizarros. MSX. Los usuarios de MSX son quizás los que más pueden estar acostumbrados a ver este tipo de cosas. En un MSX1, digamos de los más originales, te puedes encontrar con varios chips que hacen las veces de lo que sería, vamos a ver si lo veo bien, esto creo que es el procesador. No, perdón, este es el procesador, el chip de sonido, el chip de vídeo creo que anda por aquí, y ya no recuerdo yo si este es el 8255, que es un controlador para el teclado y poco más, y este sinceramente no me acuerdo de lo que hace. Uno debe ser del sonido, así que puede que este sea el de sonido, el Y. Bueno, pues la cosa es que todo esto, este y lo integran muchos fabricantes de MSX y lo integraron en un único chip. Con lo cual te puedes encontrar máquinas MSX en las cuales solamente hay un chip como este, que tiene el nombre genérico de MSX Engine, en donde los MSX Engine más pequeñitos integran el chip de vídeo y alguna otra cosa más, y el chip de vídeo y el controlador del teclado, y los más potentes lo integran prácticamente todo, integran procesador, chip de vídeo, chip de audio y chip de periférico, dejando solamente aparte a la memoria RAM y la memoria ROM. ¿De acuerdo? Y creo que este es uno de ese tipo, de ese último tipo. Dale, por favor. ¿Qué ha hecho esta integración posible? Bueno, pues lo que hemos visto aquí, lo que hemos pasado es electrónica discreta a chips especializados.
¿De acuerdo? Y aquí pongo de los más simples a los más complejos. Los más simples, que se les suelen llamar de forma genérica PLAs, son chips que integran una funcionalidad muy reducida. Por ejemplo, el chip que hemos visto antes de Spectrum, que sustituye a los otros 6, puede ser el chip que llaman PLA, por ejemplo, de PLA del Commodore 64, aquel que se calienta cosa mala y que suele ser causa común de averías en el Commodore 64. Puede ser un chip un poquito más complejo, como de tipo gate array o de tipo ULA, como puede ser, pues eso, la ULA del C81, del Spectrum, del Origatmos, que también usa una ULA, o el gate array del Astron CPC 464-6128. Puede ser un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Algo entre un gate array y un ASIC, como podría ser, por ejemplo, el chip que también se llama ASIC del San Coupé, ¿de acuerdo? O los chips que hemos visto hace un momentito que integran mucha funcionalidad en Amstrad y en MSX. Y por último, más complejos o más caros, los chips que llaman full custom, es decir, diseños completamente hechos de cero para ese fin. Los ejemplos más típicos de la época podrían ser los diseños que se hicieron para Commodore 64. No en vano, Commodore era dueño de una fábrica de chips, MOS Technology. Por tanto, podían hacer los chips que les diese la gana. El 6510, el procesador hecho por MOS Technology específicamente para Commodore 64. El chip diseñado por Bob James y fabricado para Commodore 64. El Big 2, 3/4 partes de lo mismo. O bien, tenemos chips que son de propósito general, es decir, chips que han hecho compañías como Texas Instruments o como General Instruments, y no para usarse en un dispositivo concreto, sino con fines generalistas para que se use en cualquier tipo de máquina. Entonces, claro, con este fin generalista se pueden permitir el lujo de hacer muchos chips, como podría ser el caso del chip de vídeo que después se usó en el MSX, pero antes de él se usó en el ¿cómo se llama? Por Dios, en el TMS, no sé qué, no me acuerdo qué más, un microordenador de Texas Instruments, vamos. El AI38912, pues que lo usa el Spectrum, lo usa el Astra, lo usa el MSX, lo usa el Atari ST, lo usa la Vectrex, lo usa el Oric, no sé cuántos más, es decir, un chip que aparece en todas partes, por tanto es muy fácil, era muy vendible y por tanto se podían permitir el lujo de hacerlo así. Vale. Inconvenientes de esto, o sea, con esto estamos viendo que integrar muchos componentes en pocos es una gran ventaja, lo mires por donde lo mires. Menos coste de fabricación, menos fallos, todo más barato, por tanto es lo que busca el fabricante. Y bueno, también hay más aspectos, más ahorro energético. Al haber menos chips hay menos calor dentro de la placa, por tanto no necesitas diseñar una placa o agregar componentes para refrigerar esa placa o para dar espacio. Puedes hacer placas más pequeñitas, por tanto menor consumo de plástico, en fin, todo más barato. Pero todas estas soluciones anteriores requieren unos costes de fabricación tremendos, menos en el caso de las PLA y muy grandes en el caso de los full custom. Por supuesto, necesitas ingenieros muy entrenados y además necesitas estar de acuerdo con una fábrica que es la que te va a hacer el chip. Tú no puedes hacértelo por tu cuenta. No es como hoy día o en aquella época que tú podías grabar una ROM, una EEPROM de ventanita. Bueno, pues no, tenías que tener el concurso de una fábrica y por muy fácil que te lo pusieran, es decir, yo te hago todas las capas menos la última de metalización que la haces tú, pero aún así tenías que hacer un mínimo de unidades, le haces 100, le haces 1000 y tener una inversión más o menos alta. ¿De acuerdo? Así que todo esto, aquí estamos viendo según el proceso de fabricación, si las pistas de la metalización son de un grosor de 0,18 micras o 180 nanómetros, pues tiene un coste más o menos bajo, y si de aquí vamos para abajo, pistas de 45 nanómetros dentro del chip, os podéis imaginar de qué tamaño estamos hablando, pues tiene un coste muchísimo más alto de fabricación, de diseño, de todo. Y además, ¿qué pasa si haces mal el diseño? O esto es como en programación, ¿qué pasa si algo sale mal y el prototipo que haces no funciona bien? Tienes que empezar desde el principio. En programación no pasa nada, borras en ciertas líneas de código y vuelves a compilar.
Aquí no, aquí tiras los chips a la basura y los vuelves a hacer de nuevo, volviéndote a gastar otra vez ese dinero. Por tanto, también el coste de diseño en tiempo es mucho, porque necesitas que los ingenieros estén muy seguros de que el diseño va a funcionar. Necesitan muchas horas de diseño, muchas horas, semanas, quien dice horas en realidad dice semanas, de simulación. Si el diseño no es muy complejo, te puedes permitir el lujo de implementarlo en bloque discreto, como hizo Alwasser, para ver que eso funciona antes de tirarte a la piscina. En fin, obviamente, si quisiéramos seguir esta senda, pues no hubiéramos podido. El coste de fabricación, estamos hablando que en el mejor de los casos hablamos de decenas de millones de dólares. ¿Vale? Eso es completamente inviable. Y aquí es donde surgen las FPGAs. ¿De acuerdo? Que es el elemento fundamental del ZX1 y de otros muchos aparatitos parecidos al ZX1. Una FPGA es como uno de esos chips que hemos visto en las transparencias anteriores, pero con un detalle. En la FPGA, al igual que también pasa con los gate array, hay estructuras ya hechas en fábrica. ¿De acuerdo? Y la FPGA también necesita algo que interconecte esos diferentes bloques lógicos. La pequeña gran diferencia es que en la FPGA esa interconexión no se hace de forma física grabando litográficamente unas pistas de micrométricas o nanométricas en la placa por el fabricante. No se hace así, sino que se hace por software. A través de software tú puedes programar unas interconexiones que ya existen previamente aquí, pero son interconexiones que en principio conectan todo a todo, y tú por software decides qué interconexiones se quedan y cuáles se desconectan, formando a efectos prácticos un circuito. El objetivo, que en lugar de tener que ir a fábrica para grabar un circuito en la FPGA, lo haces tú en tu casa con ese aparatito, que es un grabador JTAG. La acción de grabar un nuevo circuito, es decir, de programar las interconexiones para que esa FPGA se comporte de una manera o de otra, se hace enviando el diseño por estos cables hacia la FPGA que anda por aquí abajo, no se ve, no llega a verse en la foto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos cada vez que probamos un nuevo core, o eso es lo que hace ZX1 cada vez que tú eliges un nuevo core y pulsas intro. Cuando tú eliges un nuevo core, Sun Coupé, Jupiter Ace, lo que sea, y pulsas intro, lo que está ocurriendo es que la FPGA recibe, desde el exterior, desde una memoria que contiene ese diseño, recibe el nuevo diseño y se recablea internamente para reproducir ese diseño. Entonces, ¿no es emulación? Bueno, pues no. El entorno de desarrollo que utilizamos es este. Oiga, sí, se parece un montón a un entorno de desarrollo de C, a un Eclipse, a un Visual Studio. ¿De acuerdo? Veo aquí un proyecto con ficheros, una cierta jerarquía. Veo aquí un código. ¿Esto no es emulación? Esto, vale, no da lugar a código máquina, no da lugar a un código que se ejecute por parte de un procesador. Esto no es ni más ni menos que la descripción de un circuito. Al igual que el código HTML no es código ejecutable, sino que describe la apariencia de una página web, este código describe la apariencia física de un circuito electrónico. Circuito electrónico con todas las cosas que suele tener un circuito electrónico. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una función lógica de 5 entradas y una salida. ¿De acuerdo? Función lógica que está interconectada, como podéis intuir en la imagen, a un montón de bloques más. Por aquí, estáis viendo un montón de espacios vacíos. Son bloques que no están usándose en esta FPGA para este diseño en concreto. Es decir, bloques que la interconexión los ha bypassado, los ha saltado y no se están usando. Si el diseño es más complejo, usará más bloques. Cuando yo digo
¿esto cabe o no cabe en la FPGA? Me refiero a esto, me refiero a que en la FPGA estoy usando muchos de estos bloques y tengo un número finito de bloques. Cuando se me acaban ya no puedo meter más cosas, ya no puedo meter más lógica. Entonces, un diseño que quepa holgadamente puede tener esta pinta, un montón de espacios vacíos en la FPGA. A medida que meto más funcionalidad, esos espacios vacíos se van rellenando con lógica que se conecta a lo que ya hay. Probablemente, cada vez que sintetizo, no compilo, se llama sintetizar, cada vez que sintetizo el diseño, todo esto se recable de forma diferente para optimizar las distancias entre un bloque y el siguiente. Distancias que se miden en el orden de décimas o centésimas de nanosegundo. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que hace el software que hemos visto antes. No compila. O sea, si sois programadores o habéis hecho programas y habéis visto que compilar, linkar o compilar, enlazar, aquí los procesos son muy diferentes. Sintetizar, convertir la descripción a lo que se llama una netlist, es decir, una lista de conexiones. Esa lista de conexiones pasa por un mapeo, es decir, esa lista de conexiones se dicen, bueno, pues este elemento va a ir aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, según la distancia que debe haber entre uno y otro. Y después hay un proceso que se llama de place and route, que es posicionar elementos de interconexión y hacer el conexionado. Si habéis hecho circuitos electrónicos con algún software de tipo Eagle o similar y la habéis dado al autoroute y aquello ha empezado a lanzar pistas de un sitio a otro, bueno, pues algo muy parecido es lo que ocurre aquí dentro de las fases de place and route. Después de todo eso, que por supuesto tarda bastante más tiempo de lo que tarda un programa en compilarse, después de todo eso lo que tenemos es una descripción en algo que podríamos denominar descripción código-máquina, pero no es un código, sigue siendo una descripción. Tenemos una descripción que ya está preparada para ser inyectada a la FPGA. La FPGA ya es capaz de, con ese fichero listo, recablearse internamente y hacer esto. Entonces, hemos visto un montón de máquinas de los 80. Nosotros, ¿cómo puedo decir yo que seguimos esa tendencia? Bueno, pues muy sencillo. Teníamos CPU, RAM, ROM y resto. La RAM, la ROM, la CPU y el resto. Ahí está. Sencillamente. ¿Que alguien no lo ve? Que recuerdo cómo lo hace el MSX. En el MSX Engine que veíamos aquí en la esquinita contenía la CPU, el chip de vídeo, el chip de audio, el chip que maneja el teclado, etcétera, etcétera, dejando aparte, lo dije antes, dejando aparte solamente la RAM y la ROM. Era, digamos, el ejemplo más extremo de integración con pocos chips. Bueno, pues este TX1 también podríamos llamarlo un ejemplo extremo de integración, pero con una particularidad, y es que este chip, a diferencia de todos los anteriores que hemos visto, lo puedo reconfigurar en caliente. No está grabado en fábrica, no está grabado a fuego. Habitualmente es un Spectrum, pero si yo quiero, puedo hacer que sea otra cosa diferente. Puedo hacer que sea otra cosa diferente con tal que esa otra cosa diferente pueda apañarse con esta memoria RAM y con esta memoria ROM. De ahí que, por ejemplo, haya diseños que no pueda meter en ZX1 porque no tengo suficiente memoria RAM. Estos son 512 kilobytes. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, un PC de 640K, pues no me cabe. ¿Vale? Un Amiga, el Amiga tiene 512K. Sí, pero tiene 256K de ROM. ¿Dónde meto eso? Esta ROM es pequeñita. Y además tiene un 68000 de Motorola como procesador. Eso no me cabe aquí. No tengo suficientes elementos lógicos para meter todas las puertas lógicas de un 68000. Necesitaría una FPGA no más veloz, sino más grande. En un emulador, cuando se hace un emulador, no sé si aquí hay algún escritor de emuladores, pero seguro que sí somos todos, o casi todos, usuarios de emuladores. A veces cuando sale un nuevo emulador de un nuevo sistema o una versión mejorada del emulador, necesita un PC más rápido. O te puedes encontrar con que, como ha pasado últimamente, la gente que ha querido meter RetroPie
en una Raspberry, pues se da cuenta de que en la Raspberry original se le arrastran algunos juegos y necesita la última para que vaya todo más fluido. ¿De acuerdo? Y curiosamente la memoria que usan esos juegos, ese emulador, es el mismo. ¿Qué ha cambiado? La velocidad del micro en el que se ejecutan ese emulador. Si quisiéramos hacer una analogía, aquí la velocidad es lo de menos. Aquí, para poder meter más cosas, necesito más espacio físico, más celdas físicas, no necesito más velocidad. En emulación, todo se resuelve con más velocidad. En FPGA se resuelve con más espacio. La velocidad no es un problema. La FPGA puede hacer muchas cosas a la vez. Puede manejar el vídeo a la vez que maneja el audio, a la vez que la CPU está ejecuta instrucciones, a la vez que el disco emulado real está enviando cosas al sistema, etcétera, etcétera. Todo a la vez de verdad. En el emulador, una pequeña parte del tiempo se dedica a ejecutar el procesador, otra pequeña parte del tiempo a actualizar la pantalla, otra pequeña parte del tiempo para el sonido, y etcétera, etcétera, utilizando pues partición de tiempo para hacer las cosas. Si tienes un procesador lento, esa compartición de tiempos hará que tu sistema no llegará a ser en tiempo real y tu sistema se arrastrará y necesitarás una máquina más rápida. En la FPGA necesitas más espacio. En la FPGA decía... Pasa, por favor. En la FPGA, lo que ocurre dentro de ella ocurre a la misma velocidad que la máquina original. No necesito 1 GHz, 2 GHz o 3 GHz de máquina para tener un Spectrum, un Commodore, un Astra, lo que sea, que funcione fielmente y con el mismo aspecto y los mismos timing que el original. En el caso, por ejemplo, del Spectrum, la velocidad máxima que hay de reloj funcionando son 28 MHz. A partir de ahí se generan 14 MHz, que es el reloj que todo el mundo conoce del Spectrum, 7 MHz para el vídeo y 3,5 MHz para la CPU. No hay más. Sin embargo, el Cesarux, que es el emulador, digamos, oficial para soporte del ZX1, necesita un PC bastante potente para poder ejecutar, para poder hacer todo lo que hace ZX1 sin que se arrastre. ¿De acuerdo? Si aquí en ZX1 el reloj es de 28 MHz, en Cesarux, el emulador, necesitas 1 GHz o más para que aquello vaya estable. ¿De acuerdo? ¿Significa esto que los emuladores son caca y los clones son chachi? En absoluto. Yo soy usuario de emuladores, me encantan los emuladores, y los emuladores tienen un montón de ventajas que nunca, como decir nunca es muy arriesgado, difícilmente tendrá una reimplementación. Son perfectos, por ejemplo, para desarrollar, para depurar código. Si no fuese por Cesarux, la BIOS de ZX1 hubiera tenido un proceso de actualización mucho más lento, pero gracias a Cesarux podemos, Antonio, que es el que está haciendo la BIOS, puede parar el código, ver un paso a paso, ver los registros, cosas que en el ZX1 de verdad, a día de hoy, no podemos hacer y probablemente nunca podamos hacer. ¿Vale? Entonces, dejando claro que los emuladores molan muchísimo, y que no estamos, por supuesto, en contra de emuladores, sino que los soportamos perfectamente. ¿Qué podemos nosotros ofrecer al usuario, jugón, no jugón, cacharreador, no cacharreador, con una reimplementación que no pueda hacer una emulación? Bueno, pues, para empezar, un comportamiento más cercano a la máquina original, incluyendo glitches que pudiera tener la máquina original y que no pudieran ser emulados en un emulador, porque no hay velocidad suficiente. Un ejemplo, en el Spectrum la ULA tiene un fallo de diseño que, bueno, no voy a explicar exactamente qué es, pero hace que aparezca ruido en pantalla. ¿De acuerdo? Y además un ruido independiente de la CPU, es decir, un ruido que, digamos, generado por la ULA. Bueno, pues eso, creo que solamente hay un emulador que lo emule, porque se necesita mucha velocidad de proceso para para poder emular ese comportamiento. En cambio, en un clon, en una reimplementación, es cuestión de quitar o poner 2 líneas de código. Y no hay que cambiar nada de frecuencia, no hay que ir más rápido ni más lento. El sistema ni se entera, simplemente es cuestión de hacer otra cosa más al mismo tiempo.
Tiempo de respuesta a los mandos. Hay usuarios jugones muy sensibles que son capaces de determinar cuando hay demasiado lag entre que un botón del teclado o el mando del joystick y ven respuesta en pantalla. Eso puede ser una cosa psicológica o puede ser real, dependiendo de que el emulador tenga muchas capas entre lo que es el programa, el programa que emula, es decir, el software de emulador y el hardware de la máquina en la que se está ejecutando. Es decir, tú imagínate un emulador que corre bajo Windows, pues es el emulador, el subsistema, el runtime de C o del lenguaje que esté utilizando. Si es .NET, pues imagínate, o Java, debajo de él Win32, debajo de él los drivers del sistema operativo, debajo de él el kernel, debajo de él el HAL de Windows y ya por fin debajo de él el hardware. Un montón de capas de software o de software barra hardware que tiene que atravesar el programa para que una tecla pulsada por el teclado sea recibida por el emulador a tiempo. Bueno, pues si tienes una máquina lenta emulando, te puedes encontrar con que verdaderamente el lag sea un problema. En un clon o reimplementación no existe eso. En el caso de CX1, por ejemplo, en las entradas del joystick, el tiempo de respuesta entre que tú le das al joystick para arriba o para abajo o para donde sea, y el tiempo que tarda el Z80 dentro de la FPGA en darse cuenta es del orden de 3 nanosegundos, que es el tiempo de propagación de las señales dentro de los FPGA en el peor de los casos. ¿Vale? Así que lag ninguno, o sea, tú tienes que ser Superman tú para detectar un lag de 3 nanosegundos. Y probablemente en la máquina original ese lag puede ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Porque digo 3 nanosegundos porque la FPGA, su tecnología permite ese tiempo de propagación. El tiempo de propagación en un circuito de 1980 pues puede ser perfectamente del orden de centenas de nanosegundos. ¿Vale? Más cosas. El poder hablar con periféricos de la época. Esto es algo que aún no podemos hacer en ZX1, no porque la FPGA no pueda, sino porque no está todavía en el diseño acabado para ese tipo de cosas, pero los que habían conocido, por ejemplo, el One Chip MSX, que el One Chip MSX, tú la puedes pinchar cartuchos de MSX hechos 20, 30 años antes de que existiese el One Chip MSX y los pillas. Eso es algo que con un emulador, tampoco voy a decir que es imposible hacerlo, pero sí es muy difícil hacerlo. Además de todo esto, que sería, digamos, lo que le aporta el usuario final a la persona, digamos, a un mantenedor de equipos, a alguien que le guste la preservación, le aporta el que se puedan desarrollar recambios de partes de un sistema original, recambios de chips que ya no existan. Recambio de chips que eran custom, que eran personalizados en aquella época, y como el caso de la ULA, y para los cuales la fábrica ya no existe. El proceso de fabricación con el que se hacía ese chip ya no existe. Es imposible volver a hacer un chip como ese. ¿De acuerdo? Salvo que tengas una cantidad indecente de dinero para invertir. Entonces, una forma bastante decente, plausible de poder volver a tener ese equipo funcionando con todas sus partes es reimplementar una o varias de sus partes, las que estén estropeadas, con lógica moderna, utilizando reimplementación, utilizando FPGA, utilizando CPLDs, utilizando cualquier otra cosa que haya por el estilo. Hay también usuarios que esto nos ha sorprendido bastante, porque nosotros pusimos lo de la carga por sonido del Spectrum, bueno, pues por aquello por completar, porque era muy fácil hacerlo y porque sabíamos que había algún pirao que él quería cargar por EAR, que no quería DMC nada de eso. Y nos hemos encontrado con que la característica más celebrada de ZX1 es precisamente el permitirte cargar juegos de la época. Tus cintas de la época muertas de asco, llenas de polvo, las has podido sacar, las has vuelto a poner en el casete y aquello funciona en ZX1. Y la gente nos da las gracias por eso. Les da igual el DBMMC, les da igual el TurboSound, les da igual el Aula Plus. Esto es lo que querían ellos. Hay muchos clones, por ejemplo el MIST, que no tiene entrada de audio, entonces no puede implementar esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues
hay gente que le gusta, que le ha gustado que hagamos eso así. Bueno, pues esta es nuestra apuesta. Esto es lo que hemos hecho. Y claro, lo que decía antes, al ser una máquina, al ser una FPGA y al ser un chip tan plástico, tan versátil, pues antes incluso de que CTX Spectrum estuviese terminado del todo, pues ya hubo forma de meter dentro otros clones. Jupiterace, este fue el primer clon que hice hace ya cosa de 5 años, pues lo remocé, lo puse más bonito y está también dentro del ZX1. Y luego, bueno, ha habido gente, otros frikis que conocen estas máquinas, Big 20, Oric, mucho mejor que nosotros y se han lanzado a aportar estos cores. No están todos disponibles. 781 aún no existe, Dragon tampoco existe. En el caso del Dragon le quiero meter mano cuando acabe con el Astra. Así que si hay algún fanático del Dragon, alguien que conozca mucho arquitectura, pues estaré encantado de poder hablar con él. Quien dice orden, dice videoconsolas que quepan, o sea, cualquier cosa que quepa en la FPGA se puede hacer. Da igual si la consola es de ahora o la consola es de hace 30 años. Si cabe, se puede hacer. Entonces, bueno, pues estas tres sí que están, sí que caben y sí que están hechas. Lo mismo, máquinas arcade, en definitiva, son la misma arquitectura. Hay CPU, hay memoria RAM, hay memoria ROM, hay periféricos y audio y vídeo. Bueno, pues si cabe, pues se puede poner. Y de hecho, Pac-Man, Ladybug, Pac-Man y Galaxian están las tres implementadas en ZX1. ¿Qué queríamos? Porque ZX1 no es el primer clon, no es el primer aparato que existe en el mercado. Estaba el MIST, estaba el Minimig, estaba el Wanchip MSX. ¿Qué pasa con todos esos? Que o bien habían desaparecido del mercado, caso del Wanchip MSX, por temas de importaciones o temas de uso de plomo en las soldaduras, no sé qué historia, o bien son muy caros, caso del MIST o del Minimig, o están muy especializados para un entorno en concreto. Queríamos que fuese lo más económico posible. Utilizar la menor cantidad de chips posible, la menor cantidad que nos diese el menor trabajo posible y abaratar al máximo. ¿De acuerdo? Y por otra parte, ser lo suficientemente atractivo como para que usuarios que no tuviesen que ser ingenieros electrónicos pudiesen manejar el aparatito. Y creo que es lo que hemos conseguido. Por favor. Ahí tenéis un ejemplo de algo que no es un Spectrum. En este caso, claro, es un videojuego que originalmente es para la pantalla en portrait, en forma de retrato, por tanto, en una pantalla normal pues se ve así. O bien lo juegas así, torciendo el cuello, o bien si tienes la suerte de tener una tele de estas que se pueden rotar, pues mejor todavía. Vale. El escritor de emuladores, el diseñador de emuladores, se enfrenta muchas veces a los mismos pasos que nosotros cuando quiere clonar un ordenador. Pero alguien me pregunta, bueno, pero ¿y cómo se empieza? ¿Cómo se decide cómo clonar un ordenador o qué se hace? Bueno, pues sucintamente es así. Primero, hay que saberse al dedillo la arquitectura de la máquina original. A veces eso es sencillo. El Jupiterace está completamente expuesta, no hay ningún chip extraño, así que simplemente leer el esquemático y entenderlo. Otras veces no. Otras veces, como en el caso de Astra, que es el que estoy trabajando ahora mismo, hay chips como el Gate Array, aquí lo tengo en la mesa de operaciones, que tienes que mirarlo por dentro y por fuera. Bueno, yo por dentro no puedo mirarlo, así que lo que puedo hacer es mirar su comportamiento y inferir qué es lo que hace. Con esas ondas y este aparatito, lo que consigo es tener un cronograma de todas las señales de lo que está ocurriendo dentro del chip. Con esa información, pues ahora viene un poco la experiencia que tenga cada uno con la máquina. En mi caso, la experiencia que tengo con el 180, con Astra tengo muy poca experiencia, y entonces es ir interpretando qué está haciendo. Bueno, pues aquí está haciendo esto lo hace por esta otra razón. Y conseguir y tener al final una serie de información en el tiempo que son ni más ni menos que son los cronogramas. Con esta información yo tengo que ser capaz, y aquí es donde viene un poco la experiencia que tenga uno,
de inferir lo que está haciendo y hacer una descripción de un código como el que habéis visto antes, es decir, un código que describe cómo hacer estas mismas señales, de tal forma que cuando veo el aparato original que está dando estas señales, esto en concreto es un Júpiter Ace, en el momento en que se produce una interrupción, y tenemos ahí el flanco de bajada de la interrupción, que coincide, en la máquina original coincide con el momento en que comienza el retraso vertical, que es esta otra línea, esto es el pulso de sincronismo. Bueno, pues en mi descripción tengo que ser capaz de hacer exactamente lo mismo. Esto es una simulación, cuando tú haces código, una descripción de un ordenador, lo haces utilizando el entorno que hemos visto antes. Bueno, pues ese entorno tiene un simulador, más que emulador es un simulador, no lo hace en tiempo real, en el que yo puedo también visualizar cronogramas de mi diseño y compararlos con los cronogramas que he obtenido de la máquina original, o en este caso compararlo con la imagen de un osciloscopio, donde estoy viendo que no solamente la forma es la misma, sino que además los tiempos de este flanco a este flanco debe coincidir con lo que tengo de aquí a aquí. Cuando puse esta imagen en un foro, puse, cuidado, aquí los tiempos no son iguales, 63,20 microsegundos contra 64,064 microsegundos, porque esto es un Júpiter Ace, pero no es el original. Este es el Júpiter Ace clon que hicimos en zona de pruebas hace ya como 6 años o así, ¿vale? Y en ese clon se utilizó un reloj, me quedé sin... Se utilizó un reloj no de 6,5 MHz, que es el original, sino de 6,5536 MHz, un pelín más rápido. Lo que hacía que estas señales tardasen menos en producirse, es decir, que en lugar de ocurrir cada 64 microsegundos, que es como debe ocurrir, ocurría cada 63,20. Bueno, dejando aparte ese detalle, que es por culpa de los relojes, el comportamiento era idéntico. En definitiva, con eso ya puedo empezar a hacer pruebas. Y estas fueron las primeras pruebas con el Spectrum. ¿Vale? Y en las primeras pruebas lo que te sueles encontrar es que el equipo funciona como un Spectrum estropeado. Y te tienes que enfrentar a él como te enfrentarías a un Spectrum estropeado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en lugar de mirar con el soldador qué pasa aquí, qué pasa allá, tienes que irte al código fuente que estás escribiendo a ver dónde falla la descripción. O mirar tus simulaciones con tus cronogramas. Eventualmente lo vas mejorando. Esto es un ejemplo de un Spectrum en el cual la contención de memoria, es decir, ese mecanismo que hace que la GPU y la ULA no escriban a la vez, no accedan a la vez a memoria, sino que ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, y si la ULA lo necesita para la CPU, para que pueda, bueno, pues en esta versión eso no existía y por tanto la CPU y la ULA estaban peleándose por acceder a la memoria. Resultado, pues eso que veis ahí. Antes o eventualmente eso se arregla y ya por fin tienes el preciado de 1982 en RSATD que te da un subidón que no veas. Cuando ya por fin tienes eso en pantalla. Vale. Bueno, pues lo teníamos en la primera transparencia. Esto es lo que hace el ZX1 a efectos prácticos. Todas estas características ya existían antes de que el proyecto ZX1 existiera. ULA Plus quizás es la más moderna, ¿vale? Esto no existía en los tiempos del Spectrum, ¿de acuerdo? Sino que fue un invento muy posterior, pero una forma muy curiosa de hacer algo parecido a lo que se hace con las películas en blanco y negro, que las recoloreas y las tienes en color. Bueno, pues ULA Plus es en principio una forma de recolorear juegos. Puede usarse con juegos antiguos sin tocar para nada el código del juego y se puede usar con juegos modernos que estén sobre aviso de que ULA Plus exista para utilizar más colores. Pero en un juego antiguo, o sea, en un juego de 1982, como Plane, por ejemplo, por ponerte uno súper antiguo, puedes usar ULA Plus y puedes recolorear el juego. En algunos casos será fácil, en otros casos será más complicado. Recolorear el juego para que tenga pues colores diferentes o que tenga, como por ejemplo han hecho una versión de... ¿Qué juego? Dios. No me acuerdo, un juego de los que han hecho, de los últimos que han hecho. Bueno, pues porque ellos son así de cachondos, han cogido y han recoloreado el juego como si fuese una Game Boy.
Y entonces ha habido gente, ese juego lo hemos puesto en el crowdfunding, dentro del CDX1 de crowdfunding, y la gente dice, oye, que es que lo veo todo en verde. ¿Qué pasa aquí? Y dice, no, es que los Mojon Twins son muy cachondos y han sacado una versión de un videojuego suyo recreando la paleta de colores de una Game Boy, tonos de verde. Como así. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Todo esto, como digo, ya existía antes del CDX1. Nosotros, en un alarde como los Mojon Twins, porque somos así de cachondos y porque a Miguel Ángel Montejo, alias Radazán, se le ocurrió que podía ser buena idea, nos inventamos el modo radastaniano. En inglés, el modo radastaniano ha tenido tanto éxito que hasta se habla de él en foros de habla inglesa. Hay clones ingleses o clones que han hecho gente de Inglaterra que también lo implementan. Hasta el Spectrum Next han implementado el modo radastaniano y fíjate que hemos conseguido que respeten el nombre. O sea, ellos no le llaman modo radastaniano, pero sí le llaman el Radastanian Mode o el Radastian Mode. ¿De acuerdo? Así que el nombre se ha quedado ya para siempre. El modo radastaniano, lo preguntaba antes alguien, es un modo en el que lo que se busca es ocupar la mínima pantalla posible, es decir, esto ocupa la misma cantidad de memoria que ocupa una pantalla de Spectrum, incluso un poquito menos, porque la zona de atributos no se usa para nada. Tiene menos píxeles, aquí estoy viendo ladrillos píxeles estilo Astron CPC 464 en el modo 0, ¿vale? Pero son cuadraditos, no son rectangulares, así que son más bien baldosas más que ladrillos. Y claro, lo que perdemos en píxeles lo ganamos en color. No hay color clash, cada píxel tiene su color independiente del resto y puedes elegir, como en el modo 0 del Astran, 16 colores diferentes para un píxel, de la paleta de ULA Plus, que son 256 colores. El resultado, 128 por 96, es decir, la mitad y la mitad de una pantalla de Spectrum. Y claro, estamos hablando de un tipo de juego en el que para compensar la falta de píxeles y por tanto la falta de detalle en los sprites de los personajes, pues lo compensas con diferentes colores, de tal forma que para un ojo necesitas solamente un píxel y para una ceja necesitas también otro píxel y ya está, de un color diferente. Ya sabes que eso es una ceja y eso es un ojo y el otro es una nariz. No necesitas varios píxeles para hacer, ¿me entiendes, verdad? Dado que nosotros no incluimos un teclado como el Nest, necesitamos necesitamos que la gente pueda usar algo que ya exista. Y aquí lo más barato son los teclados. Hoy en día todavía teclados PS2 puedes comprarlos por muy poco dinero, 5, 6, 8 euros. Si te vas a un segunda mano, 2 euros, 3 euros regalados. ¿De acuerdo? Los teclados PS2 son muy fáciles de manejar, necesitan muy poquita lógica de la FPGA. Un teclado USB, un teclado que sea nativo USB y que no soporte PS2, el protocolo USB es muchísimo más complejo. ¿De acuerdo? Tiene que serlo, porque precisamente el USB lo que le da al usuario es la facilidad de pinchar y se acabó. ¿De acuerdo? Esa facilidad, ese plug and play que tiene el USB, lo tiene que pagar alguien. El coste que tú te ahorras en facilidad de manejo de un teclado o cualquier cosa USB, lo paga el desarrollador del sistema operativo, porque tiene que integrar en el sistema operativo toda una serie de módulos, de capas, que permitan hacer la enumeración de periféricos USB, la discriminación de clases USB y la conexión con USB. Y determinar que el aparato se ha conectado en caliente o que se ha quitado, porque el USB tú lo puedes quitar y poner cuando te dé la gana. Ese tipo de cosas. Todo eso hace que todo eso es demasiado para meterlo en la FPGA. Se podía haber hecho, como hace por ejemplo el MIST y otros clones, de meterlo en un microcontrolador. Pero entonces hay que añadir el coste del microcontrolador, hay que añadir espacio para que ese microcontrolador esté o se pueda utilizar. En definitiva, no era viable. Bueno, y para que no solamente sea una placa, bueno, pues ya os comenté que se han hecho diseños de carcasas para que bueno, pues para que la gente pueda vestir a sus placas. Pasa.
La BIOS, ¿por qué este Spectrum tiene una BIOS? ¿Por qué no arranca directamente con el mensaje de Sinclair? Bueno, al empezar a hacer el core de Spectrum, lo que es el Spectrum, bueno, pues le quisimos meter mucha funcionalidad. Quien dice, bueno, pues DivMMC, estupendo, pero es que hay juegos que no pueden soportar DivMMC. Hay que hacer algo para poder quitar y poner DivMMC cuando queramos. El teclado, hay teclado ISUE 2 y teclado ISUE 3. Hay juegos como la Busimple Profanation que funcionan con ISUE 2 y otros que necesitan ISUE 3. Bueno, pues hay que otro switch, otro ítem de configuración para cambiar el teclado. Oye, ¿y la ROM? ¿Por qué no puedo meter una ROM distinta a la que tengo? Porque tendría que sintetizar de nuevo el core para tener otra ROM distinta. Bueno, pues entonces tenemos que tener algún mecanismo para poder meter ROM nuevas. Entonces todo eso ha hecho que hiciese falta algún tipo de ROM, algún tipo de sistema que se ejecutase antes del propio Spectrum y que permitiese elegir al usuario qué tipo de Spectrum quieres. Y así es como surgió la BIOS. Esa BIOS después se ha convertido en algo bastante más potente, sobre todo desde el momento en que aprendimos la manera en la que la FPGA puede cargar un nuevo core desde uno anterior, es decir, desde el Spectrum, decirle, ahora quiero que dejes de ser un Spectrum para ser un Jupyter Aster. Cuando aprendimos cómo hacer eso, le dimos funcionalidad a la BIOS para que la BIOS fuese la que desencadenase el proceso de lanzar el nuevo core. Y aquí hemos acabado. Para quien no lo conozca, los punteros de información serían esos que veis ahí, la página del proyecto, por supuesto, que contiene también un foro, que yo creo que todo el mundo conoce, y una wiki técnica, que no todo el mundo conoce. En la wiki técnica es donde vamos colocando, bueno, pues todo lo que se va haciendo al core. Hay un canal de Twitter, para quien quiera seguirlo, y un grupo de Facebook, que es ese que veis ahí. Como el grupo no es nada amigable, pues casi mejor ponéis ZX1 en el Facebook y aparece ahí el grupo de Facebook, y quien quiera pues se apunte y va viendo qué es lo que estamos haciendo. Y en cuanto a la presentación, eso es todo. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, no sé si da tiempo a alguna demo con ZX1, muchas gracias. Decía que son las 6:30, no sé si te da tiempo a enseñarlo aquí, el ZX1. Que te pregunta a ti. ¿Perdón? Son las 6:30, ahora 2:34 son ahora mismo. De sobra. Bueno, pues ZX1 funciona de serie. Tenéis que tener en cuenta que hablo del Spectrum ahora mismo, ¿vale? No me meto en el resto de los cores. El Spectrum es una máquina diseñada para utilizarse en televisores, lo que significa que su refresco vertical es de 50 Hz. Vamos a cambiar ya el modo de vídeo al... Esperemos que la petaquita que puse antes ahí mira, está aguantando. Tengo el ZX1 funcionando no con un cargador de USB, sino con una batería de estas que se utilizan para cargar el móvil cuando está, un battery pack de estos externos. Un power bank, eso, un power bank. Bueno, pues la tengo funcionando con un power bank desde que empezamos la charla. ¿Vale? Ahí está muerto de risa. Te digo, consume muy poquito, consume unos 120 miliamperios, una cosa así. Los power banks que son de 5.700 miliamperios hora, pues echa la cuenta, son unas 5, 6, 7 u 8 horas de funcionamiento continuo, lo que podemos tener ahí. Bueno, decía, el Spectrum, el ordenador en sí, su diseño está pensado para que todo él esté sincronizado con el barrido de 50 Hz de pantalla. Así que en principio, si no tienes algo que sea capaz de darte 50 Hz de refresco vertical, lo tienes crudo. En otros clones, si se soporta VGA, en ese clon se requiere sí o sí que la pantalla que lo maneja pueda aguantar 50 Hz, y si no, pues no tienes Spectrum. Es por ejemplo lo que pasa con el MIST. Es lo que pasa, por ejemplo, con el ZX Evo, que es otro clon de máquinas Pentagon, tipo Pentagon, que existe, que tiene salida VGA. En el caso del ZX1, la FPGA que usamos es lo suficientemente flexible como para que le podamos cambiar al reloj sobre la marcha. Eso significa que podemos hacer que el Spectrum sea un poquito más rápido o un poquito más lento. Y de esa manera hacer
que el refresco vertical sean 50 Hz o un poquito más, en caso de que tu pantalla no acepte esos 50 Hz, pero sí se acepta 51, 52 o 55. De ahí viene que, bueno, pues que algunos usuarios se quejen, es que me va rápido el Spectrum tal. No, es que para que el Spectrum siga siendo un Spectrum tiene que estar sincronizado con el barrido de pantalla, y para eso o bien tiene 50 Hz o bien si hay que subir esos 50 Hz hay que subirlo todo. Pero eso permite, para que tengamos 50 Hz, permite que podamos hacer virguerías, como por ejemplo que los scrolls de pantalla sigan siendo tan suaves como la máquina original. ¿En qué modo estamos ahora mismo? Vale, ahora mismo somos un Spectrum 48K. Voy a decirle que quiero ser un pentagón. Quiero ser un pentagón y por tanto no quiero contención de memoria. Ya está. Ya somos un pentagón. Decía, el tema de los 50 Hz permite que tú puedes tener, vamos a ver si se ve aquí bien, esto. Mientras va arrancando, ¿dónde está el...? Aquí está lo que yo tenía. La bolsa que tenía yo con... Aquí. Vale, para el sonido. ¿Perdón? Pero es que no tengo el cablecito aquí a mano, entonces tengo aquí esto otro. Vale. Bueno, esto es esa demo, tiene esa presentación, pero lo que me interesa que veáis es un scroll que tiene un poquito más adelante y que aquí no lo he probado, así que igual me llevo un chasco. Music. FM tenure. A ver, vamos a poner los altavoces. Aquí estás. Line in. Ahora. A esto me refería. Ese scroll, ese desplazamiento, con esa suavidad no es posible en un emulador. Porque hay un batido entre la frecuencia de refresco del sistema que se emula y la de tu PC. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis viendo que va suave es precisamente porque está refrescando a 50 Hz ni más ni menos. Y si ese proyector no hubiera podido aguantar los 50 Hz, hubiera tenido que subir un poquito la frecuencia de refresco vertical y lo seguiréis viendo igual de suave, solamente que un poquito más rápido. Más ejemplos. Perdón. A ver cuál era la que yo quería. Esta. Perdón. De nuevo los rusos. Otro ejemplo de algo que en un emulador sería difícil de hacer por el tema del barrido de pantalla.
También, bueno, ahí la historia es, ¿dónde está aquí el Color Clash? Bueno, pues está. Por otra parte, vamos a cortar aquí. Por otra parte, voy a volver a ser un 48K y ya con esto acabo. 48 CY. ULA Plus no es lo único que tenemos puesto aquí, sino que también en su momento, aquí estás. En su momento añadimos modos del Timex. Aquí, bueno, dependiendo del tipo de pantalla de proyector, se puede ver mejor o peor. Pero estos son pantallas de 512 por 384 puntos, que también serían complicadas de ver en un emulador. ¿Vale? Por ejemplo, esa que está ahí. Si soy capaz de leer el texto que está arriba a la izquierda, entonces estáis viendo, ese texto está a un píxel, pues eso. Eso, por ejemplo, es un volcado de una pantalla de un Macintosh. Los Macintosh, los originales, son también, la pantalla va a 512 por 54 y era monocolor. Y por tanto, en un espectro como CX1 podríamos ver perfectamente una pantalla de Macintosh. Pero un emulador de NVSync activado no evitaría esta falla. No, salvo que tengas un monitor que pueda ir a una frecuencia múltiple de 50 Hz. Un multisync de los antiguos. Un multisync de los antiguos, que tu tarjeta gráfica lo soporte y que puedas ver, ten en cuenta que sí, que puedas poner ese monitor o a 50 Hz o a 100 Hz. El puesto serían 512 por 384. Y por último, ULA Plus. ULA Plus, pues de ULA Plus os puedo enseñar. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí estás. Los 256 colores que podemos tener en ULA Plus. Un ejemplo de cómo podría verse un juego en ULA Plus. Y algunos gráficos, pues, digitalizados con mayor o menor acierto para que usen ULA Plus en este modo de pantalla. Además, aquí estoy usando ULA Plus y estoy usando el modo Timex, con lo cual puedo tener más de 2 colores por cuadrado 8×8, como se puede ver aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay muchas más imágenes ahí, pero la dejo en esta, que es bastante espectacular, y con esto, si queréis, ya terminamos. Os lo doy por terminado. La pequeña demo. Ah, modo rastaniano, pues tiene razón. Mira, modo rastaniano. Tengo un ejemplo que creo que está por aquí. Esto es un mock-up, es decir, ¿qué podríamos llegar a hacer con el modo rastaniano? Pues algo como esto. ¿A esa suavidad de nivel de scroll? Sí, señor. Y eso que no está optimizado ni mucho menos el scroll aquí. Pero eso te va a 50 frames por segundo. A ver, simplemente es un scroll sin fin, no tiene otra historia, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo.
Pasa por favor delante, que nosotros queríamos agradecer vale. tu presencia y creo que vamos a dar un pequeño presente para, como reconocimiento a que has venido y que te lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Estamos ilusionados y la verdad que bueno, te lo agradecemos mucho. He hecho el esfuerzo de verdad. Muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Anda. Estupendo. Anda, mira. Cuando pintes tu casa. Yo espero que no. Verás. La nueva, no la tengo ni yo, Canarias por dos. Anda, es verdad, esto no pone Tenerife. Y si te das cuenta, son los colores de estrellita. Ya os comenté que de fútbol no entiendo, así que sí. Pues, de verdad, muchísimas gracias. Este es el tipo de cosas para las cuales uno no se ha acostumbrado a... por mucho que eso, pero lo dicho, pues muchísimas gracias por todo. Gracias por el trabajo que has hecho. Pues vuestro es el trabajo. Quiero decir que esto, al ser un código abierto, software abierto, hardware abierto, ya es de todo el mundo. Aunque nosotros desaparezcamos, aunque nos hartemos, no sé si algún día nos hartaremos de esto o no, pero si viene otro, pues podrá, si quiere, continuar de donde lo dejamos, y si no, por lo menos podrá leer qué es lo que se hizo en aquellos días y toda la información, o sea, es decir, todo lo que hace que esto funcione está ya preservado, que era lo que más nos interesaba. Es decir, que el funcionamiento de un Spectrum estuviese preservado para siempre, aunque las FPGAs, aunque dentro de a lo mejor 50 años, lo que hoy necesitas 10 millones de dólares para invertir, puede que dentro de 50 años se pueda hacer en el cuarto de uno, como hoy hacemos con las FPGA, y a lo mejor resulta que de aquí a muy poco tiempo pues se puede meter el Spectrum completo en un chip del tamaño de una uña y lo puede hacer un escolar como trabajo de curso de la ESO o de lo que haya por aquel entonces. ¿Vale? Y la descripción va a estar ahí ya para siempre. Ya sabes que el año que viene vas a estar ahí con el CTX2. Primero tendrá que existir el CTX2. Hombre, os puedo decir así, y que no salga de aquí, que lo último que sabemos es que Xilinx, el fabricante de las FPGAs que usamos nosotros, el 29 de septiembre, el 28 de septiembre, sacó, por fin, después de un año esperando, sacó la nueva familia Spartan 7. Nosotros usamos Spartan 6. Bueno, ha sacado la Spartan 7. La Spartan 7 tiene uno de sus chips, es muy goloso porque lo podemos soldar como esto, es decir, no necesita procesos especiales, con lo cual lo puede soldar un aficionado como nosotros, pero es el X25, es casi 3 veces más grande que la FPGA que usamos aquí nosotros. ¿De acuerdo? La que usamos nosotros es la LX9, pues 3 veces más sería de 9 por 3, 27, y esa es una 25. ¿Vale? Es casi 3 veces más grande que la que usamos nosotros, lo que significa que se podrían meter cores más apetitosos. Por ejemplo, el core de COM64 que Quest le está costando, Dios ayuda, a calzarlo, pues estaría mucho más holgadito. Quizás podríamos meter más cosas de espectro. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Yo lo comenté en el grupo. Tío, mira lo que ha pasado aquí. Podemos utilizar esto para... Bueno, hay que mirar, hay que pensarlo. Una cosa que también quiero dejar clara es que al no ser una empresa, al no perseguir beneficio económico, no tenemos la necesidad de hacer un nuevo diseño, porque es decir, no queremos que el nuestro se sufra de obsolescencia programada tan rápidamente. No tiene por qué ser así. Como no tenemos necesidad de que exista un nuevo diseño, entonces, bueno, pues no nos planteamos hacer un nuevo diseño. No queremos también burlarnos de la gente que ha confiado en nosotros en el crowdfunding y fuera del crowdfunding y decirles al cabo y tener que decirle al cabo de 6 meses, no, ya está, esto ya está obsoleto, ahora vamos a esto otro. Pues no, y aparte no tenemos tiempo. Desde que comenzó la STX1 hasta ahora, pues yo ya estaba casado, pero aún tenía un poco de tiempo, pero ahora soy padre de una nena chiquitita, tengo más responsabilidades en la universidad, la tesis aún está sin acabar, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que, entre unas cosas y otras, yo creo que habrá ZX1 con el diseño actual para rato. Si acaso, vendrán otros, que ya han venido, y le pondrán de forma interna VGA, que ya los hay, y quizás otro venga y le ponga más memoria RAM de la que tenemos nosotros, ese tipo de cosas. Pero el diseño básico yo creo que va a estar durante un tiempo con nosotros antes de que nos dé la pájara de hacer otra cosa o de que tengamos la necesidad de hacerlo. ¿Vale? Yo creo que es lo que puedo decir al respecto. Así que si vengo el año que viene, yo espero que sí. Probablemente sea con nuevos cores, pero no creo que sea... Bueno, hay una cosa que ahora que sí puedo venir, que no puede venir esta vez porque no está todavía determinada, y es el equipo, es otro proyecto diferente, no tiene nada que ver con nosotros, un proyecto diferente que se llama Mega 65. ¿Hay aquí algún comodoriano en la sala? No vino. Bueno, pues si hubiese traído eso, que no lo he traído, hubiesen visto un prototipo de lo que pretende ser un Commodore 65. Que sabéis que llegó a existir en forma de prototipo, llegó a haber samples comerciales, pero no llegó a estar en las tiendas. Bueno, pues un equipo con bastante más dinero que nosotros ha conseguido recrear las carcasas, y ya tiene tela marinera, con el disquete incorporado, y el corazón es una placa como la nuestra, pero con una FPGA del orden de unas 10, 12 veces más grande que la nuestra. Para que os hagáis una idea. O sea, es un bicharraco tremendo. Y eso sí, solamente la placa cuesta 350 euros. Así que bueno, otro día, cuando esté un poco más potable, me lo traeré, para que lo veáis.